se activó el Bitcoin Improvement Proposal, BIPs, que son las propuestas de mejora en el protocolo y en el software de Bitcoin. Se activó la opción para Snort Signatures, que es básicamente una mejora que va a permitir mayores funcionalidades en términos de privacidad. Esa es una buena noticia. El desarrollo en Bitcoin generalmente es lento, es un proceso complicado y creo que mientras más crece la masa monetaria que está representada o respaldada por Bitcoin, mayor va a ser la dificultad de introducir cambios, y esto es algo bueno, particularmente a nivel de protocolo. Mientras más difícil sea cambiarlo, menos entidades lo van a poder hacer de forma unilateral, y creo que eso es algo que le da una enorme resistencia. Este tipo de upgrades no son obligatorios, no tienes que utilizar estas nuevas funciones, de la misma forma que funcionalidades como Segwit no son obligatorias, son compatibles con todas las versiones anteriores, las direcciones son compatibles. Obviamente dejarías de ganar en términos de eficiencia si utilizas direcciones legacy, pero son totalmente compatibles, y estas mejoras continuas a nivel de protocolo y a nivel de interfaces, la mayoría, hasta que no haya un hard fork, van a seguir siendo opcionales. Entonces, hay muchísima gente que se opone a ciertos cambios, pero no son imposiciones, son simplemente ampliar el menú de opciones y funcionalidades que tiene el protocolo sin imponer estos cambios de forma unilateral. Creo que ese es el mejor camino para el desarrollo de un protocolo que siga siendo descentralizado y que siga siendo resistente a censura. En pocas palabras, ¿qué son los oráculos? Es una fuente de información predefinida en un contrato. Por ejemplo, en un contrato en el que si vamos a suponer, hacemos una apuesta que un determinado partido de fútbol, que un equipo gana, hacemos una apuesta. El oráculo va a ser la fuente de información que determina el estado final del contrato. En este caso, el oráculo puede ser el marcador oficial de la Liga de Fútbol X o de la FIFA o lo que sea. Ese va a ser el oráculo, es la fuente de información que está prepactada o prenegociada en el contrato y que los dos acordamos. Esa va a ser la fuente de información oficial, y el resultado, el estado final del contrato, va a depender de la información proporcionada por esta fuente contractual. Entonces, en el caso de las apuestas de fútbol, a lo mejor es la Liga Europea o es la FIFA. En el caso de una apuesta de una elección, el oráculo en este caso va a ser la autoridad que dictamina el ganador de la elección en cuestión. Si estamos hablando de un contrato que involucra la cosecha de maíz, a lo mejor el oráculo va a ser el precio de los contratos futuros de maíz en el CME. Es la fuente de información que determina o que se utiliza para determinar el estado final del contrato. Así como los bancos tapan los hackeos y no informan al mundo de las criptomonedas, se notan más los hackeos porque todo es comprobado en la blockchain. No todos los hackeos son iguales. En algunas instancias, por ejemplo, los hackeos son robos de información. En otras instancias, el robo de credenciales y el consecuente robo de dinero. Entonces, hackeos en los bancos no es una sola cosa, no es un solo fenómeno, es un fenómeno complejo que tiene muchas dimensiones. El vector de ataque en los bancos puede ser principalmente robo de información de las cuentas, o transferencias no autorizadas utilizando credenciales obtenidas de forma ilegal. Son básicamente los tipos de hackeos que hay.
En los exchanges, en el sector de las criptomonedas, sí, es más fácil identificar el movimiento irregular de monedas. Hay cuentas que están constantemente monitoreando las carteras por ejemplo, las carteras de almacenamiento frío en algunos exchanges. Entonces, sí, generalmente cuando hay un movimiento extraño en el sector de las criptomonedas, se detecta bastante rápido. Cuando es robo de activos, cuando es robo de información, no necesariamente. Eso puede llevar más tiempo y ya ha sucedido. Por ejemplo, la empresa que daba servicio a varios exchanges de verificación de identidad fue hackeada, se filtraron los datos, no solo los datos, sino archivos, fotografías de identificaciones, todos los datos personales de una buena cantidad de clientes se filtraron y ese hackeo tardó varias semanas en hacerse público. Cuando son activos, sí, generalmente se detecta mucho más rápido. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas, entregadas vía correo electrónico. Te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Si el dólar cae, ¿cómo fijarán el precio de BTC y del oro? Pues de la misma forma que ahora. Igual que con los bolívares, van a ser miles de dólares o millones de dólares por una onza de oro, pero va a seguir valuada de la misma forma. No hay nadie que fija el precio de Bitcoin. Ese precio es el resultado del acuerdo entre quienes están comprando y quienes están vendiendo. Esa idea centralista de que alguien fija el precio, nadie lo fija. Esa es una de las razones por las que, a diferencia de controles cambiarios regulados por el Estado, no hay un precio único. Cuando tienes controles cambiarios, como los que van a ver en Venezuela del Norte, el gobierno dice el dólar está a 30 pesos y no importa a qué banco vayas, todos lo venden a 30 pesos. En el caso de Bitcoin, nadie dice en cuánto sale Bitcoin. Es el acuerdo entre compradores y vendedores lo que va a determinar ese precio. Y después de unas vacaciones forzadas, he vuelto, así que vuelven los análisis semanales. Bien, y vamos a empezar viendo dos gráficos de Bitcoin versus dólar, el cual estuvimos trabajando los meses pasados, así que vamos a ver cómo han evolucionado, qué ha pasado con el precio y por supuesto que vamos a ver distintos escenarios para la semana que entra. Bien, así que vamos a empezar con esta gráfica que ya es bastante vieja. De hecho, miren cómo dejé de proyectar estas áreas ya hace bastante tiempo, pero es una gráfica que nos acompaña desde principio de año, así que miremos qué contiene. Y lo primero que podemos observar es este canal medio raro, que recuerdo que lo proyecté porque dije que en caso de que el precio volviera a bajar, era posible que fuera hasta la parte baja del canal, ya que habíamos visto un movimiento similar en junio del 2019. Por tanto, era posible un movimiento de este tipo. Y después vemos que tenemos un triángulo ascendente que por fin rompió, hizo lo que tenía que hacer y prácticamente proyectó lo que tenía que proyectar. Y ahora lo que vemos es una retracción nuevamente al punto de rompimiento, o sea que por ahora es un movimiento prácticamente de manual y ahora mismo esperamos que el precio se quede más o menos en esta área para que pueda volver a subir. Todo esto siguiendo la estructura de este movimiento que tenemos. Bien, por otro lado tenemos la gráfica en la cual estuvimos trabajando los últimos 2 o 3 meses y vemos que el precio sigue metido en este gran canal y vimos que cuando el precio fue nuevamente a la parte alta empezó a tener varios rechazos hasta que por fin tuvo un movimiento fuerte hacia abajo y vemos que paró esa fuerte caída nuevamente en la parte inferior del canal y tuvimos un rebote. Bien, por tanto, si nosotros analizamos bien el gráfico tenemos dos líneas acá bastante importantes. Esta de arriba, miren cómo el precio nos hizo una trampa dejándonos compras atrapadas y lo más interesante es que después de hacernos esta trampa el precio bajó casi un 10% y luego volvió a esta zona nuevamente casi milimétricamente, lo cual nos daba una entrada en corto casi de manual.
Y esto que pasó acá ya lo habíamos visto anteriormente y es justamente el otro nivel que tengo marcado más abajo. Vemos que el precio nuevamente nos hace una trampa, de nuevo dejando compras atrapadas y luego cayendo, y posteriormente el precio vuelve a nuestro nivel y nos da nuevamente una entrada a la baja casi milimétricamente, de nuevo casi de manual. Y este nivel es tan importante que el precio volvió a descansar sobre él en este punto. Bien, y yo les muestro estas dos gráficas simplemente para que vean que los dos tipos de análisis son completamente diferentes, pero en los dos nos ha dado oportunidades de trading. Por tanto, lo importante para nosotros es que sepamos lo que estamos marcando en el gráfico y cuál es su propósito. Bien, entonces, ¿qué podríamos esperar para esta semana? Bien, de seguir en este canal, pues todavía seguimos alcistas. De hecho, para que nos consideremos bajistas tendríamos que no solo romper el canal, sino romper este nivel que ya vimos lo importante que es. Pero eso que no se entienda que es tiempo de compra. Una cosa es la condición del mercado y otra cosa es nuestra operativa. Por tanto, vemos que seguimos alcistas y ahora vamos a analizar nuestra operativa. Entonces ahora analicemos si tenemos una oportunidad de trading. Bien, si analizamos el gráfico tal cual está, pues vemos que tenemos una resistencia dinámica más o menos proyectada en los $11.500. Pero para analizar con otra perspectiva y que vean que con un simple cambio en nuestra gráfica se va a ver completamente diferente y nos cambia esta perspectiva que tenemos, pues quitemos este canal y quedémonos solo con los niveles horizontales. Bien, por tanto en esta perspectiva vemos que se ve bastante claro, vemos que tuvimos un rango, luego tuvimos esta trampa que nos rompió el rango en sentido contrario. Por tanto, así mismo como el precio acá corrigió e iba a nuestro nivel y después bajaba, acá también iba a nuestro nivel y después se iba, pues es muy probable que estemos en una situación muy parecida, que el precio nos rompió fuerte y en la corrección vuelva a nuestro nivel anterior y acá nos rechace. De hecho, ahora mismo estamos viendo ese rechazo. Y es justamente por eso que digo que no es un buen momento para comprar. De hecho, me parece más una buena oportunidad para buscar un recorrido de este tipo. Y muy seguramente acá nos dio una buena entrada en un time frame menor y es probable que el precio vuelva a subir a esta zona para darnos otra posibilidad de operar a la baja. Ahora, si el precio vuelve y nos rompe fuertemente este nivel, tal vez ahí sí podemos pensar nuevamente en ir al alza, pero por ahora se ve bastante complicado. Bien, y como ustedes saben, yo trabajo mucho con canales y el por qué tal vez lo explique en otra oportunidad, pues acá también tenemos un canal que tendría que romper para ir al alza. Por tanto, al corto plazo es mejor operar a la baja o directamente no operar. Bien, ahora vamos a pasar a ADA versus USDT, que me pareció muy gracioso que la última vez que analizamos, dije que para que entrara en una tendencia bajista tendría que hacer un movimiento parecido a este. Y 2 meses después, pues vemos que esta criptomoneda vio ese video y me copió todo el movimiento. Bien, y lo importante acá es que tuvimos una corrección bastante grande, cercana al 50%, y el precio justo frenó en esta área que teníamos marcada también hace varios meses. Y de hecho acá nos marcó una divergencia alcista, y estando en este nivel más una divergencia alcista, pues podríamos haber buscado una operación al alza. Bien, ahora mismo pues tenemos que esperar a ver si empezamos con un movimiento ascendente que nos pueda llevar a esta zona que tenemos marcada, pero la realidad es que si ahora lo miramos sin absolutamente nada, pues vemos que estamos en un movimiento bajista y de hecho acá podemos ver fácilmente este techo redondeado. Así que lo mejor es tener un poco de precaución y mejor esperar al rompimiento de este máximo, ya que viéndolo así este movimiento todavía no ha acabado y podría tener otro impulso bajista. Así que esto es todo por esta semana, la próxima semana vamos a incluir más criptomonedas en nuestro análisis y por supuesto que vamos a ver cómo va nuestra estrategia tendencial. Así que nos vemos la próxima semana, hasta entonces. ¿Qué recomiendas hacer para no caer en ataques de polvo? No los puedes evitar. No puedes evitar el ataque. Lo que puedes hacer es, como mencionaba hace un momento, esos inputs no los mezclas nunca. Esos no los mueves. Pero para eso necesitas una cartera que te permita seleccionar los inputs para cada transacción. Pero no lo puedes evitar porque la dirección a la que lleva generalmente son creadas de forma aleatoria, todo es automatizado, entonces no puedes impedir que alguien transfiera valor a ninguna dirección, es parte de la resistencia a censura, ni tú como dueño ni nadie puede impedir que una transacción se lleve a cabo.
una vez que se lleva a cabo la transacción, entonces sí puedes tomar medidas como dueño de esa llave privada, puedes tomar medidas para poner en cuarentena, por así decirlo, esos inputs, ese polvo.